Hola, Namaste. La práctica que vamos a hacer va a ser ejercicios en la pared, posturas asanas en la pared. Y como siempre, muy importante no forzar, buscar vuestro límite sin forzar. Bueno, pues empezamos ya con la práctica. Nos acercamos a la pared. No pegues demasiado los talones así atrás, porque si no se arquea la zona lumbar. Entonces los glúteos están pegados a la pared, pero los pies un poquito hacia adelante, ¿vale? Para poder colocar aquí bien la cadera sin que se arquee la zona lumbar. La espalda recta. Vale, y ahora vamos a subir los brazos arriba cogiendo aire, tiras de los costados, bajas soltando. Las palmas de las manos mirando hacia las caderas, arriba cogiendo, tiras de los brazos de los costados, bajas soltando. Coges 1, 2, 3, 4, 5, sueltas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y haces una vez más. Ahora levantamos la cabeza mirando hacia arriba y apoyas la parte de arriba, la coronilla, en la pared. Soltando aire, llevas la barbilla hacia el pecho, tira de la cabeza todo lo que puedas, con la espalda recta pegada a la pared. Subes, cogiendo aire, atrás. Bajas, soltando. Empujamos todo lo que podamos. Subes cogiendo. Bajas soltando. Haces 2 veces más. Centramos la cabeza y ahora miramos hacia el lado derecho, ahí. Soltando aire, lleva la cabeza hacia el hombro derecho. Mantienes. Subes, centras la cabeza y ahora miras hacia el lado izquierdo, es como si quisieras tocar con la oreja la pared. Soltando aire, tiras hacia el hombro izquierdo. Subes, cogiendo aire, vuelves al centro. Miras hacia el lado derecho, soltando aire, bajas. Subes cogiendo, centras la cabeza, lado izquierdo, soltando aire, tiras de la cabeza y mantienes. Y subes centrando la cabeza. Ahora vamos a hacer Trikonasana. Separamos las piernas, más anchas que la cadera y que los hombros.
abres el pie derecho hacia el lado derecho y ves, la cadera está así hacia el frente, no hacemos este gesto, mirando al frente. Abrimos el pecho, ponemos los brazos a la altura de los hombros, soltando aire, tiras del brazo derecho hacia el lado derecho y bajas de lado, mirando hacia la mano de arriba, hacia la mano izquierda. Aquí no te puedes ir hacia adelante porque tienes que estar pegada a la pared. Soltando aire, bajas un poco más. Mantienes. Subimos arriba, relajamos los brazos. Ahora ponemos el pie derecho así, hacia el lado en paralelo, y abrimos el pie izquierdo. Coloca la espalda, la cadera abierta, la espalda pegada a la pared, cabeza centrada. Estás pegada a la pared, pero no te tumbas así en la pared, Notas los glúteos pegados a la pared. Los brazos a la altura de los hombros, soltando aire, tira del brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, Trikonasana, mantienes ahí. Mantenemos, soltando aire, bajas un poco más. Mirando hacia la mano derecha. Y subes arriba, relajas los brazos. Muy bien. Juntamos los pies y ahora nos vamos a poner así enfrente, mirando a la pared enfrente. Vamos a hacer la postura del árbol. Primero os voy a explicar cómo es la postura para luego hacerla mirando a la pared. La pared, aunque no estemos apoyadas en ella, nos sujeta, ya lo veréis en la postura esta de equilibrio. La postura del árbol es una postura de equilibrio, entonces lo que hacemos es subir el pie derecho aquí a la altura de la rodilla, que me caigo, o aquí a la altura de la ingle, ¿veis? Y abrimos aquí el pecho, abrimos la pierna, manos en el centro del pecho y subimos. Manos al pecho, bajamos. Vale, la postura del árbol y todas las posturas de equilibrio, lo que nos proporcionan es equilibrio físico y mental. Tenemos que tener cuidado en no forzar la rodilla así cuando subamos la pierna. La rodilla tiene que estar sin forzar hacia atrás. Y lo que os decía de que la pared nos sujeta es porque podéis hacer la prueba de hacer la postura así, en el medio, o acercaros a la pared y miráis a la pared. Y ahí nos concentramos y ya veréis cómo el equilibrio es más fácil cerca de una pared. Entonces, os ponéis mirando ahí al frente, la espalda recta, brazos relajados. Subes el pie derecho, apoyas la planta del pie en la pierna izquierda, abres la cadera, abre bien ahí la cadera, deja que la pierna derecha caiga, la rodilla, te concentras al frente, manos al pecho, palmas de las manos juntas y arriba los brazos. Mantienes, mantienes. Manos al pecho
y deshaces la postura. Ahora lo vamos a hacer con el otro lado. Apoyas bien la planta del pie derecho en el suelo, subes el pie izquierdo hasta donde tú puedas, abres la cadera, colocas bien las rodillas, manos al pecho, palmas de las manos juntas, arriba los brazos, centra la cabeza mirando al frente y mantienes. 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 Busca un sitio fijo donde mirar. No tiene que ser un punto pequeño, puede ser un espacio. Manos al pecho y deshacemos la postura. Bien. Y ahora ponemos las manos en las rodillas, hacemos círculos con las rodillas hacia un lado. Quitamos ahí la tensión de las piernas. Círculos hacia el otro lado. Y paramos arriba. Seguimos. Vamos a tomar la medida así para colocar los pies, de que apoyemos las palmas de las manos, en las palmas de las manos en la pared y podemos mantener la espalda recta y las piernas estiradas. Así, cogemos esa medida. Aquí, claro, la medida depende del tamaño de la persona, entonces cada uno tenéis que coger vuestra medida. Los pies en paralelo. Subimos, estiramos los brazos arriba, la cabeza entre los brazos y vamos hacia atrás con la cabeza entre los brazos, apretando piernas y glúteos. Bajas, apoyas las manos en el suelo hasta que pongas las piernas estiradas y la espalda recta. Tienes que intentar estar en ángulo recto. Baja el pecho. No flexiones demasiado las piernas, pero tampoco forzadas así hacia atrás. Coloca las rodillas en su sitio. Y aquí en la zona lumbar, mira de no tener arqueada la zona lumbar, que esté la espalda recta. Mantienes, haces presión con las manos en la pared. Mantienes. Sueltas y bajas, pones las manos a los lados de los dedos de los pies y soltando aire acercas el pecho hacia las rodillas. Mantienes, ahí tira bien de los glúteos hacia atrás. Subes. Colocas, apoyas las manos, mantienes en ángulo recto, coloca la cabeza, la espalda recta, las piernas estiradas. Mantenemos. Subimos arriba, tiras de los costados, la cabeza entre los brazos y vamos atrás. Aquí empuja de la pelvis hacia adelante para no forzar en la zona lumbar. Vuelves al medio y bajas la cabeza entre los brazos, piernas estiradas,
te colocas en ángulo recto. Sigues bajando, las manos a los lados de los pies, soltando aire, acerca el pecho hacia las rodillas. Si tienes que flexionar un poco más las piernas, flexionas así. Mantenemos tirando de los glúteos. Subes, colocas las manos en la pared, te pones en ángulo recto. Y subes arriba la cabeza entre los brazos y atrás, empujando de la pelvis hacia adelante. Manos al pecho. Se relajan los hombros, se relajan los brazos. Vale, ahora llevas el pie izquierdo adelante, así. Ahora tocamos ahí en la pared, ¿vale? Y vamos a flexionar la rodilla izquierda. Entonces, si nos tira mucho, podemos levantar así un poco el talón. El pie está girado hacia adentro, no está así, en paralelo. Está con los dedos hacia adentro. Entonces, podemos levantar ahí un poco el talón, o si queremos darle un poco más intensidad, apoyamos la planta, el talón en el suelo. ¿Vale? Entonces empezamos levantando talón, rodilla izquierda estirada y doblada, y apoyas las palmas de las manos en la pared. Ahí mantienes, cabeza centrada. Mantenemos, nota la intensidad en la pierna. En las dos piernas, porque si la izquierda está bien flexionada, también notamos ahí el trabajo. Y en la pierna derecha, en la zona de la ingle, el tendón de Aquiles. Vale, y ahora subes el brazo izquierdo arriba y atrás, con amplitud, apoyas, otra vez arriba y atrás. Y una vez más, arriba y atrás. ¿Vale? Deshacemos la postura. Ahora, con el pie derecho. Llevas el pie derecho adelante, apoyas, el izquierdo lo colocas atrás, apoyas las manos en la pared, las manos a la altura de los hombros, que no estén ni muy arriba ni muy abajo. Las manos ahí, a la altura de los hombros, y doblas la pierna derecha. La cabeza centrada. Mantenemos. Puedes levantar un poco el talón, si es que te tira mucho. Nota el trabajo en las piernas y en la espalda. Estira la espalda, la columna vertebral, desde el sacro hasta las cervicales. Cabeza centrada. Y ahora llevas atrás el brazo derecho, haciendo un movimiento amplio. Otra vez, arriba y atrás. Y arriba y atrás. Y deshaces la postura. Bien. Ahora separamos así un poco los pies, a la anchura de la cadera, la espalda recta pegada, y vamos a bajar. Tienes que ir caminando con los pies hasta que tú notes
¿Cuál es tu postura? Eso, bajas ahí y mantenemos con la espalda recta, la cabeza pegada a la pared. Puedes poner las manos encima de los muslos o dejar los brazos relajados. Mantienes, respirando. Subimos, apoyamos y subimos. Separamos los pies así a la anchura de la esterilla más o menos, o un poco más que las caderas, ahí, y doblas las piernas, soltando aire, acercas, bajas, llevando el vientre, el pecho, y pones las manos ahí en los pies, con la espalda recta. Mantienes. Y ahora estira las piernas, ahí, estiras un poco más, apoyas las manos en el suelo para poder estirar las piernas y soltando aire acercas el pecho, el pecho hacia los muslos. Mantienes. Los glúteos están pegados en la pared. Y subimos así en redondo, subimos, redondeando la espalda, la columna. Colocamos la espalda recta. Bien, nos separamos de la pared. Y ahora acercamos así la esterilla. Nos vamos a poner de lado, así vamos a poner las piernas en la pared, acercamos, ¿veis? La forma es acercando los glúteos a la pared y nos vamos tumbando, levantando las piernas y ahí quedamos totalmente pegadas en la pared, las piernas estiradas. Coloca bien los hombros, intenta no estar torcida, que tus piernas, tu cuerpo y tu cabeza estén bien rectos. Dejas que los brazos caigan relajados. Y ahora abrimos la pierna derecha un poquito, así como si fuéramos un reloj, serían Y10. La pierna derecha marcarían como Y10. La cadera izquierda tiene que estar pegada al suelo, el glúteo izquierdo. Mantienes. Subes la pierna derecha y ahora abres la pierna izquierda. Igual. Aquí sería -10, lo que marcamos con la pierna izquierda. El glúteo derecho está pegado al suelo. Y subes. Ahora la pierna derecha bajas y ya bajas a Y4 o Y20. Pero que si bajas y se separa el glúteo izquierdo del suelo, entonces subes un poco más.
subes, pierna izquierda a -4 o a -20. Si se separa el glúteo derecho del suelo, sube la pierna izquierda. Subes. Y ahora vamos a separar las dos piernas. Separa, separa. Estirando las rodillas. Puedes poner los brazos así hacia atrás. Así con un poco más de intensidad la postura. Aquí se abre el pecho. Observa la respiración, relajando los músculos de la cara, los músculos del vientre. Juntas la planta de los pies, así ahí arriba, y vas bajando, pegado a la pared, vas bajando, bajando. Y ahora llevas las manos a las rodillas. Y ahí mantienes, bajas todo lo que puedas. Si se separan un poco los talones o los pies, no pasa nada. Mantienes. Observa si tienes la cabeza bien colocada, la barbilla está hacia el pecho, estirando las cervicales. No tengas el mentón levantado. Mantenemos. Y ahora piernas estiradas. Pones el tobillo derecho así en la rodilla izquierda y vas apoyando la planta de los pies en el suelo y vas bajando, bajando y ahí te mantienes. Toma la medida sin que se separe la espalda del suelo. La zona lumbar tiene que estar pegada al suelo y esta rodilla la abrimos, ahí trabajando la cadera. Mantienes. Deshaces la postura y estiras las piernas. Apoyas ahora el tobillo izquierdo en la rodilla derecha y vas doblando la pierna sin que se levante la zona lumbar del suelo. Puedes abrir un poco más los brazos.
Nota ahí el trabajo en la cadera izquierda, en el glúteo. Mantienes. Y apoyas. Y estiras las piernas. Volvemos con la pierna derecha a marcar I10. Coloca la cabeza sin levantar el mentón, la barbilla hacia el pecho. Subimos la pierna derecha y pierna izquierda. Subes la pierna izquierda. Ahora la pierna derecha a I20. Si se levanta el glúteo izquierdo del suelo, entonces sube un poco más la pierna. Subes. Pierna izquierda a -20. Subes, separas las dos piernas, separa, entrelazas los dedos de las manos y los vas a poner atrás debajo de la cabeza o las manos así como hemos hecho antes, abriendo el pecho, dejando que caigan los codos hacia el suelo. Si no puedes, haces esto, abres, así. Pruebas de qué formas puedes. Juntas las piernas, apoyas el tobillo derecho en la rodilla izquierda y vas doblando la pierna izquierda, ahí, sin que se levante la zona lumbar del suelo. Tú vas cogiendo tu medida. Observa como la segunda vez ya cuesta menos, nos tira un poco menos. Este es un buen trabajo para la cadera. Las personas que tengáis problemas de ciática, problemas de cadera, estos ejercicios son muy buenos para la espalda, para la ciática, para las lumbalgias.
aflojas y apoyas. Estiras las piernas y ahora pones el tobillo izquierdo en la rodilla derecha y bajas, vas bajando hasta que tú puedas sin levantar la zona lumbar del suelo. Y aflojas y te sales. Y ahora apoyas las dos plantas de los pies en el suelo, ahí, y haces fuerza con los pies en la pared y subes la cadera así un poco, caminas con los pies hacia arriba, porque al levantar la cadera los pies no se quedan ahí abajo. Eso, caminas y mantienes ahí, apoyada en los hombros, la barbilla hacia el pecho, bajamos, caminando, eso, abajo. Otra vez, haces fuerza y sube la cadera, caminas arriba, mantienes. Y bajamos. Otra vez, subes haciendo fuerza, arriba cadera, caminas con los pies, bajamos. Y ahora llevas las rodillas hacia el pecho, te abrazas de las rodillas, te intentas coger los codos, coloca la cabeza, estirando las cervicales, y ahora soltamos y bajamos hacia el lado derecho, piernas hacia el lado derecho, pones la mano derecha en la rodilla izquierda y giras la cabeza mirando hacia la mano izquierda. Los pies están apoyados en la pared. Mirad, no dejéis los pies así arriba, bajamos los pies bien abajo. Caminas, sueltas, caminas por la pared, subes, rodillas hacia el pecho y vas bajando hacia el lado izquierdo. Pones la mano izquierda en la rodilla derecha y miras hacia la mano derecha. Y subimos, rodillas hacia el pecho, abrazas las piernas cogiendo con las manos en los codos, estirando ahí la zona lumbar, coloca la cabeza, la barbilla hacia el pecho. Aflojas
Y ahora ponemos así la mano izquierda abierta con la palma de la mano hacia arriba y bajamos hacia el lado izquierdo. Pones la mano izquierda debajo de la cabeza, la mano derecha adelante y te mantienes así un ratito. Dejando que la circulación de la sangre se normalice, todo el flujo sanguíneo. Descansa así. Y te vas levantando, te apoyas sobre un lado y te levantas. Y ahora vamos a relajarnos unos minutos apoyada en la pared. Yo voy a poner así un cojín para acomodarme mejor en la pared. Pon la espalda pegada a la pared, pero sin encorvarte, sin irte así, hacia adelante. Llevas bien los glúteos atrás, la espalda recta. La cabeza centrada, no levantes así el mentón, intenta llevar los hombros hacia atrás. Pega la zona de los omóplatos, centra la cabeza y la pegas en la pared. Y ahora pones una palma de la mano así encima de la otra. Cabeza centrada. Relajas los músculos de la cara. Observa la respiración. Observa cómo entra y sale el aire por la nariz. Nota todo el cuerpo, toma conciencia de todo el cuerpo. Del trabajo que acabas de hacer. Y ahora lleva una mano por encima del ombligo hacia el estómago y la otra por debajo del ombligo hacia la pelvis. Y ahí vamos a observar la respiración abdominal. Cuando coges aire, el abdomen sube, al soltar baja. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar baja. Sigue con la respiración abdominal.
Si quieres puedes relajar las manos. Sigues ahí observando la respiración. Y ahora estás el tiempo que quieras, ¿no? Cuando te canses o cuando decidas, vas volviendo al aquí y a la hora. Y yo así me despido de ti. Namaste.